Sin más preámbulo, me gustaría que eleváramos una oración y poner en las manos de Dios este estudio, porque el día de hoy tenemos estudio y de hecho por ahí les recomiendo tomar nota, pero si no, por ahí tenemos una información para una página de internet donde está este estudio que lo subimos, donde pues la verdad participo en una revista digital evangélica y por ahí se encuentran también todos los apuntes como una opción. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, primeramente levantamos este lugar, Señor, para darte gloria y honra, Señor. Bendito seas, muchas gracias por este día, muchas gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te queremos rogar en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos edifiques, que tú nos levantes, que tú nos instruyas con tu hermosa y bendita palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos use a cada uno de nosotros, primeramente para abrir nuestros oídos espirituales y que podamos recibir, Señor, esta palabra a nuestra vida, Señor, que se haga realidad y que se haga una práctica real en toda nuestra vida, Señor. Úsame como instrumento en tus manos, te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque es palabra tuya, Señor, y es tu pueblo, mi Dios, y para tu honra y para tu gloria, Señor, es todo esto. Bendito seas, Padre, muchas y muchas gracias, Señor. Como les decía, mis hermanos, un estudio muy importante para nosotros como cristianos, lo que es la oración. Así como muchas veces nos hemos preguntado, sobre todo cuando íbamos empezando en el camino del Señor, y muchas otras veces nos necesitamos ser recordados y preguntarle al Señor, Señor, verdaderamente, ¿qué necesitamos hacer para orar? Señor, ¿qué necesitamos verdaderamente para que la oración llegue hasta tu trono y nos escuches primeramente y que nos respondas? Porque estamos aquí todos siempre necesitando de Dios, amén. Y por esa necesidad, estar conectados con el Señor es tan importante. Y por eso ese estudio tiene una gran importancia en nosotros como cristianos. Como base de este estudio, en Lucas capítulo 10, versículo 9, dice la palabra del Señor: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. ¿Cuántos de nosotros tenemos peticiones? Necesitamos de Dios verdaderamente siempre. Y pedir, ¿qué necesitamos pedir? Tantas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que realmente nos conviene? Todo esto vamos a tratar de aprender en estos minutos que estamos aquí para conocer la voluntad de Dios. Buscad, ¿qué necesitamos buscar? Primeramente su palabra, su alimento, y tocad, como dice aquí la palabra de Dios, tocad y se os abrirá. Necesitamos que el Señor nos abra puertas constantemente en nuestro caminar, en donde quiera que nos desarrollemos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en todo lugar, pero hacerlo conforme a la palabra de Dios, hacerlo conforme el Señor quiere, es algo muy importante. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, habla de un pasaje donde los discípulos le preguntaban al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor comenzó a enseñarles no exactamente cómo hacer la oración, sino que comenzó a decirles qué es lo que no tenemos que hacer al momento de orar. Esto me recuerda en una ocasión, en una actividad en el aire libre, que habían diversas enseñanzas, ¿no? Y acudíamos dentro de ellas a un doctor para que nos explicara lo que eran los primeros auxilios. Y él lo que dijo, el doctor dice: miren, antes de enseñarles los primeros auxilios, quiero enseñarles una cosa, dice él.
quiero enseñarles a cómo prevenir los accidentes para que no tengan que ser curados, para que no tengan que ser atendidos por un accidente. Entonces tiene mucho sentido esto que el Señor hizo con sus discípulos. Al momento de que ellos le preguntaban, Señor, enséñanos a orar. Y empezó a decirles, primero, no ser tan elocuentes ante los demás, para ser vistos y admirados por las personas, dice el Señor, porque ellos ya tienen recompensa. El Señor es sencillo, el Señor entiende nuestro lenguaje, entiende nuestras palabras. No necesitamos ir a tener cursos de preparación de cómo expresarnos para hacer una oración al Señor. El Señor siempre, cuando Él estuvo con sus discípulos, Él les explicaba con las palabras más sencillas, con parábolas, con alegorías, y siempre les explicaba sobre lo que era la siembra, sobre lo que era el fruto, sobre lo que era la pesca y tantas cosas tan cotidianas, porque el Señor es sencillo ante nosotros y Él entiende nuestro lenguaje. No necesitamos tantas palabras tan elocuentes y no necesitamos tantos discursos para poder acercarnos al Señor. Él quiere un corazón sencillo delante de Él. Y lo más importante, mis hermanos, es que nosotros con esa sencillez podamos expresarnos con Él y tener una comunión como amigos, como hijos, como sus amados delante de Él. Que podamos sentirnos en la confianza de estar cerca de sus pies, como estuvieron sus discípulos, estar sentados y estar disfrutando de la presencia del Señor. Entonces, lo primero que les dijo, no sean tan elocuentes. Y hay algo también muy importante que nos enseña el Señor en esta palabra. No ser las personas que sobresalen precisamente ante los demás, para que vean cómo soy yo al orar, para que me admiren, para que me observen y sigan mi ejemplo. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere una sencillez delante de Él. Si queremos orar con Él, no seamos de esa manera, sino que hay que buscar nuestro corazón sencillo, porque de esa manera nos acercamos a Él confiadamente. También les enseñó a sus discípulos, y eso es para nosotros también. Debemos orar en secreto. Es decir, en una relación íntima con el Señor. Es bueno establecer un altar para dedicarnos a Dios, un lugar predilecto donde busquemos la presencia de Dios a diario. Y todos los días, desde el momento de levantarnos, ¿cuál es ese lugar donde tenemos una predilección nosotros? Al momento de despertarnos, antes de tomar el baño, antes de irnos a trabajar. Al momento de calentar nuestro carro, es el momento también de poner en las manos de Dios nuestro camino, nuestro andar. Al momento de que estemos esperando el transporte para irnos al trabajo, donde quiera que estemos, buscar ese momento íntimo con el Señor. Dentro de nuestra mente podemos estar orando y buscando esa intimidad, o ponernos de rodillas a un lado de nuestra cama y ahí establecer también un altar delante de Dios. Yo ya lo había comentado en algunas ocasiones y sobre todo en la escuela dominical, que por cierto están todos invitados a estar en la escuela dominical los domingos, ya sea a las 10 de la mañana o a las 12 del día. Pero yo he comentado con varios hermanos, me gusta llegar a mí en lo personal al trabajo cuando menos unos 20 minutos antes de la hora de entrada, para tener un tiempo con Dios, y ahí al prender la computadora me gusta poner la palabra de Dios por internet y ahí leer mi devocional diario. Así es que el escritorio en mi trabajo, ahí he establecido yo también un altar para tener esa cercanía con el Señor en lo secreto, en lo íntimo.
poner un altar como lo hicieron los patriarcas no quiere decir un lugar donde pongamos veladoras y cosas así, adornos, flores. No, es un lugar íntimo y personal donde tú busques y te identifiques, buscar la palabra de Dios y buscar la oración con el Señor. Es sumamente importante que tengamos ese momento en secreto como lo aconseja el Señor a cada uno de nosotros. Y luego le sigue diciendo a ellos, no debes usar vanas repeticiones. Dice, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Muchos ejemplos podríamos dar de lo que significa tanta palabrería y buscar para tratar de tener una elocuencia o una rutina en la oración. No es exactamente eso. Lo que el Señor quiere es que de nuestro corazón salga con espontaneidad esa comunicación, puesto que el Señor quiere que tengamos esa confianza con Él. El Señor quiere que tengamos ese momento íntimo y ese momento espontáneo, porque es muy valioso al momento de comunicarnos con el Señor. La confianza, la sencillez, la comunicación con Él, de todos los aspectos. Así es que no conviene estar usando tanta palabrería que al momento, dice el Señor, son vanas repeticiones. Otra recomendación que nos hace el Señor al momento de hacer oración, dice, perdona las ofensas a los hombres. Esto es, vivir permanentemente en reconciliación, dice el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres las ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esa palabra es muy dura, es muy fuerte, y a mí en lo personal me parece que el Señor es duro con decirnos eso. Pero así de importante es mantenernos en una reconciliación permanente con nuestros semejantes, con nuestra esposa, con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestros compañeros de trabajo, con los vecinos, con todas las personas. Para Dios es muy importante que no haya ese estorbo. Y al momento de que dejamos de perdonar, estamos poniendo estorbo a nuestra relación con Dios. Así es que es sumamente importante que atendamos esta recomendación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, mis hermanos. Aunado a eso, dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, donde nos advierte el Señor que los maridos, los maridos, vivamos con nuestras esposas sabiamente. Dice la palabra de Dios, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y nuevamente nos remarca en la palabra de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense bien todos estos aspectos importantísimos que tomar en cuenta. Queremos que nuestra oración sea verdaderamente eficaz. Queremos que nuestra oración verdaderamente llegue al trono de Dios. Pues entonces tenemos que atender el consejo de la palabra de Dios para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice aquí Primera de Pedro 3:7, como leíamos, tenemos que vivir sabiamente con nuestras esposas. Perdón. Y esa sabiduría, no precisamente sabiduría de hombre, sino que dejar lugar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en nuestra vida
tiene sabiduría, y si permitimos que Él nos gobierne, Él nos va a dar la sabiduría para vivir sabiamente con nuestras esposas. No hay otra manera, verdaderamente. Gracias a Dios